gustaría que me acompañarais, si podéis, abriendo por Juan 11, Juan capítulo 11. Y la verdad que el texto que voy a compartir, pues, es muy significativo porque yo hoy con Serafín no he hablado absolutamente nada. Absolutamente nada. Y vamos a hablar de casi las mismas personas que Serafín está compartiendo durante el tiempo de oración. Y bueno, yo quería hacer una pregunta para empezar, y es que ¿a cuánto le gustan las malas noticias? Ninguno, ¿no? Lo suponí. A mí las noticias malas no me suelen gustar, de hecho, pues como sabéis, hace un tiempecito la rodilla me hizo crack y yo pensaba que era un esguince hasta que era una rotura. Entonces, las malas noticias normalmente no suelen ser de nuestro agrado, pero sean buenas o sean malas, las tenemos que asimilar. Sean malas o sean buenas, nos toca, forma parte de nuestra vida y cuando la circunstancia o la situación llega, nos gusta o no, tenemos que saber estar ahí, tenemos que saber cómo afrontarla. Y de alguna manera esto es lo que ocurre aquí en Juan capítulo 11. Nos encontramos con una situación muy difícil. Vemos que en el versículo 1, ¿no? Nada más comenzar, dice entonces, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Amén. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de este texto. Y lo primero que quiero haceros ver es que aquí nos encontramos con que Marta, María están en Betania y a Jesús escucha que su gran amigo Lázaro está enfermo. Y tenemos que tener en cuenta de que Lázaro era un amigo muy íntimo de Jesús. Lázaro no forma parte de los discípulos, pero Jesús, aparte de tener discípulos, tenía amigos, ¿no? Y es muy importante también en la iglesia no solamente pues, dedicarnos con los que nos servimos, sino a la amistad. Y este era un amigo muy importante para Jesús. Y escucha que su gran amigo, Lázaro, está enfermo. Pero la circunstancia no es que los discípulos empiezan a preguntarse, oye, ¿y por qué está enfermo? ¿Y por qué le ha pasado esto? Sino que Jesús claramente lo primero que hace es decir, bueno, esta enfermedad, más que pensar en por qué, vamos a pensar en para qué. Esta enfermedad va a ser para que Jesús se glorifique, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que el Padre reciba gloria. Aleluya. Y creo que esto es lo primero que quiero hablar, es las circunstancias que vienen a nuestra vida, muy importante saber cómo vamos a afrontarlas. Cuando Jesús afronta esta situación de la enfermedad de un amigo, Él no se enfoca en el por qué, no empieza a cuestionarlo, no empieza a hacerse sangre, a decir por qué pasa esto, y que pobrecito de mí, y hay que ver a mi amigo Lázaro, sino que dice, bueno, esta circunstancia tiene un propósito. Y creo que todos, absolutamente todos, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, a lo largo del año, sufrimos noticias no muy agradables. Pero, ¿sabes? La circunstancia, la situación en la que tú vives, va a determinar en gran manera tu forma de ser. Todo lo que vivimos determina nuestra forma de ser. Y cuando afrontamos una situación difícil tenemos dos opciones. Enfocarnos en el por qué va a pasar eso o enfocarnos en el para qué va a pasar eso. Porque toda circunstancia y toda situación que vivimos tiene un propósito. Y de ti y de mí depende si nosotros, nuestras situaciones van a hundirnos, van a hacernos flaquear, van a hacernos caer o van a hacernos crecer en la fe. Cuando tú y yo sufrimos por una enfermedad, tú y yo determinamos si esa enfermedad va a ser para destrozar nuestra vida espiritual o va a ser para poder cumplir un propósito que quizás es que crezcamos más, que dependamos más del Señor, que otras personas conozcan a Dios en medio de nuestro proceso. Pero la única persona de la que depende que esa circunstancia sea para gloria de Dios o para la destrucción es uno mismo. La circunstancia va a venir, eso es un hecho, Jesús está al control, pero de ti y de mí depende si esa circunstancia va a ser para gloria de Dios o para hundir nuestra vida. Eso es lo primero que quiero decirte, que toda circunstancia, toda situación puede ser para gloria de Dios. Puede ser un propósito en medio de tu vida, en medio de tu circunstancia, en medio de tu momento específico en esta hora, en este día, para que Dios se glorifique. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ante esa circunstancia? Pues vemos el ejemplo de Jesús. Dice que lo primero que hace Jesús es que ve a Marta, ve a su hermana Lázaro y se queda allí, dice un par de días, y estaba con su amigo Lázaro.
Su amigo Lázaro, que está enfermo, él pasa un tiempo y cuando Jesús pasa unos días, él de repente en el versículo 7 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Es decir, Jesús, como buen amigo, va a visitar a Lázaro. Él está ahí un par de días, pero de repente le dice: bueno, nos vamos a ir. Y nos vamos a ir a Judea otra vez, porque ellos ya habían estado en Judea. Y los discípulos, que tanto querían a Jesús, dicen: ¿para Judea vamos a ir ahora? Después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos pasado, sabiendo que como entremos a Judea, lo más probable es que te vayan a apedrear, que vayan a ir a por ti, otra vez vamos a Judea. Y ahí es cuando Jesús hace una de esas palabras, una de esas frases que trastorna siempre a los discípulos, que nos trastorna también a veces a nosotros, ¿no? Y es que Él empieza a hablar acerca del día, de la noche, como si no tuviera nada que ver con lo que están viviendo. Pero Jesús es muy interesante porque en esta frase, normalmente en el Evangelio de Juan, se ve un significado muy simple, pero luego detrás hay un significado muy profundo. Y es que la realidad es que el día, para los judíos, el día tiene 12 horas. Y es una realidad. La mañana, lo que es, aunque el día son 24 horas, pero cuando se hace de día, son unas 12 horas. Hasta ahí está bien. Pero Jesús está comparando la luz con las tinieblas. Cuando es de día, uno no tiene riesgo de tropezarse. Pero cuando es de noche, lo más probable es que uno caiga. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Sí, el día tiene 12 horas, tengo que aprovechar bien el tiempo, pero Él va mucho más allá. Y es, ¿sabes? Aquel que vive en la luz, vive por y para la luz y no tropieza. Y aquel que camina en oscuridad, aquel que vive en tiniebla, tarde o temprano tropezará. Y mi propósito como hijo de Dios, como enviado del Señor, es vivir en la luz y cumplir el propósito por el cual mi Padre me ha enviado. En otras palabras, yo no puedo pararme aquí y esperar y tener miedo y que la oscuridad y las tinieblas vengan sobre mí y que yo tenga miedo de que haya unos judíos que quieren apedrearme, sino que yo tengo que vivir en la luz porque yo soy la luz y he venido a este mundo para predicar el Evangelio del Señor. Y es muy interesante de que Jesús no se amedrenta ante las circunstancias. Jesús, ante un cometido muy importante, Él no se deja amedrentar, o la situación difícil que está pasando su amigo no le impide hacer la voluntad de Dios. Porque, ¿sabes? Cualquiera puede decir: hay que ver qué mal amigo, ¿no? Que se va, deja a su amigo solo en medio de una enfermedad, en medio del proceso de Lázaro, en medio del proceso de las hermanas de Lázaro, porque muchas veces el que más sufre no es el enfermo, sino la familia del enfermo. Pero Jesús se va y hace la voluntad y luego vuelve. Yo te quiero preguntar a ti, en medio de las circunstancias difíciles, ¿dejamos tiempo para seguir haciendo la voluntad de Dios? ¿Dejamos tiempo para que sigamos viviendo en la luz en medio de una circunstancia difícil? Porque a veces las situaciones son la excusa perfecta para encerrarnos en la oscuridad. Cuando tengo un problema, ya no puedo venir a la iglesia porque es que estoy muy mal. Ya no puedo ser de testimonio en mi trabajo porque es que estoy muy mal, es que estoy pasando un momento muy difícil, muy duro. Ya ahora mismo no es el momento de dedicarme a mí, a mi circunstancia, a mi problema, a mi situación, y no dedicarme realmente a lo que Dios me está pidiendo que yo, que quizá a lo mejor es abrazar a un hermano, es estar en la iglesia buscando el rostro de Dios con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia en Cristo. Pero ¿sabes? Jesús durante toda su vida caminó en la luz porque Él era la luz, pero el llamado que nos hace también en medio de todo esto es que aunque haya circunstancias diferentes, aunque haya situaciones difíciles, el cristiano está llamado a seguir viviendo en la luz del Señor. Amén. A seguir viviendo en la voluntad de Dios y descansar también en que el Señor está al control y al cuidado de tus circunstancias. Ahora, eso es muy fácil decir, muy fácil ponerse aquí y decir: no, hay que descansar en el Señor, porque si vemos aquí la historia, cuando Jesús vuelve, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra, en el siglo XVII vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, Él volvió y Lázaro estaba muerto.
Imagínate durante 3 o 4 días cómo se sentirían tanto María como Marta, sabiendo que Jesús está allí, sabiendo que son amigos muy cercanos de Jesús, sabiendo que Jesús, aunque ellos no tenían una fe totalmente, ellos creían en Jesús, pero no lo entendían totalmente, porque ¿quién puede entender a Jesús totalmente? Imagínate que ese gran amigo tuyo deja a su amigo, se va, luego muere 4 días allí llorando la muerte de tu hermano y ahora es cuando vuelve ese tal amigo Jesús. Yo creo que María y Marta podrían estar muy mal. Si de repente muere un familiar tuyo y sabes que tu amigo del alma no viene, sabiendo que él puede hacer algo y no va, se sentiría mal. Pero ¿sabes? Había algo que me encanta en esta circunstancia, en esta situación, en esta historia, porque cuando alguien muere, ya no hay esperanza. Cuando el enfermo está enfermo, tú sufres, pero puede haber esperanza. Pero cuando ya está muerto, ya no hay esperanza. Amén. Cuando ya uno está muerto, ¿qué esperanza queda? Ya murió. Ya no podemos hacer nada. El que está muerto. Y eso hay una estadística que no falla, que es que la estadística está en que el 100% de las personas que nacen mueren. Esta es una estadística que todavía no falla. Pero ¿sabes? A mí me encanta que cuando viene Jesús dice que Marta acude a él. Y de alguna forma en el Evangelio aquí se muestra que a pesar de la muerte hay 4 consuelos para Marta. Y creo que esos 4 consuelos son los mismos consuelos que Dios está hoy queriendo dar a nosotros en medio de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Y cuáles son esos consuelos? Pues mira, el consuelo número 1 es la presencia del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque vemos en el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano, porque era una familia bastante conocida allí. Pero entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí. Es decir, Marta sabía que donde Jesús está, hay un milagro que puede ocurrir. Amén. Si hubieras estado aquí, yo sé que mi hermano no habría muerto. No le estás recriminando nada, podemos interpretarlo como que le estás... Pero no, está diciendo, si tú hubieras estado aquí, Lázaro estaría vivo. Es decir, ella tenía siempre consuelo en que la presencia de Jesús en cualquier momento puede hacer algo en la vida de la gente. Amén. Y si tú y yo en medio de nuestras circunstancias entendemos de que Jesús, si está aquí, si está en ti, si está en mí, si está en medio de este lugar, si su presencia está en medio de nosotros, algo puede ocurrir, algo puede pasar. Él va a consolarte, Él quizá va a hacer un milagro, yo no sé lo que va a hacer, pero si la presencia de Dios está en un sitio, podemos estar tranquilos, podemos estar consolados. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. De hecho, leemos en Romanos que estaremos abatidos, pero nunca estaremos derrotados. Amén. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios que habita en nosotros debe ser el lugar donde nuestras almas hayan reposo y hayan descanso. Pero no solamente está ese consuelo, sino que también hay otro consuelo, que es la voluntad de nuestro Padre, de la voluntad de Jesús, porque dice también: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Yo sé, Jesús, yo sé que si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado nada, pero también sé que lo que tú pidas al Padre, yo sé que Él te lo va a conceder. Aleluya. Es decir, Marta conocía a Jesús lo suficiente como para saber de que si Él decía algo, oraba al Padre, oraba al Dios de los judíos, si Él lo hacía, algo pasaba. Aleluya. Él ya tenía un descanso total en la voluntad de Jesús, en la voluntad de Dios. Y tú y yo también tenemos que hallar consuelo en medio de las circunstancias difíciles, en la voluntad de Dios. Amén. Porque a veces en nuestras circunstancias, si quizás es una enfermedad, por ejemplo, no sabemos si va a sanar, si no va a sanar, pero sabemos que lo que Jesús vaya a hacer, podemos descansar. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a todo aquello que Jesús intercede delante del Padre se cumple. De hecho, constantemente Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. Está intercediendo por tu vida, está intercediendo por la mía. Y eso es increíble, ¿no te parece? O sea, saber que Jesús, siendo Dios, siendo nuestro hermano, nuestro Salvador, Él todavía sigue obrando, todavía
te sigue amando, todavía sigue orando por ti. O sea, el Dios al que oramos, ora por sus hijos, hacia delante del Padre. Pero no solo queda ahí. Nos encontramos con que podemos descansar en su presencia, en su voluntad, pero ahora es cuando Jesús le responde, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. No dice tu hermano puede que resucite, no dice quizás Dios quiere que resucite, sino que dice tu hermano resucitará. En otras palabras, podemos descansar, o Marta descansa, en las promesas de Jesús. Ella descansa en las promesas de Dios. ¿Sabes? Mi hermano resucitará. Y tú y yo podemos hallar descanso en las promesas de Dios. Si algo leo en la Biblia son constantes promesas. Promesa de que Dios va a hacer algo en nuestra vida, promesa de que Dios nos guarda, de que Dios nos cuida, de que Dios es un Dios de amor, un Dios que quiere cuidar de nuestra vida, un Dios que nos promete una vida diferente, una vida llena de amor, una vida en abundancia, una vida plena, una vida más allá de esta muerte, una vida en la que tendremos aflicciones, pero podremos estar tranquilos porque Jesús ya ha vencido a ese mundo. Pero ¿sabes algo? Que es que aquí es cuando vemos que la fe de Marta todavía no era una fe totalmente plena, porque ella descansa en la promesa, pero no en la promesa que Jesús le está diciendo en ese momento. Porque dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y ahí es cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y aquí es cuando la historia transforma la vida de Marta. Yo creo que te pongas en la vida de Marta ahora mismo. Porque ella entiende que Jesús le está diciendo, vale, pero sí, yo estoy tranquila, yo descanso en tu promesa, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, porque los judíos creían en la resurrección del cuerpo, pero al final del tiempo. Y ahora es cuando ya Jesús dice, tú no estás entendiendo nada, Marta. Tú puedes descansar en la voluntad de Dios, puedes descansar en la presencia de Dios, puedes descansar en las promesas de Dios, pero no te das cuenta de que la persona de Jesús es la resurrección de la que te estoy hablando. Amén. Yo no te estoy diciendo de que Lázaro va a resucitar en el día posterior, yo estoy yendo mucho más allá. Porque, ¿sabes, Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese versículo es para Lázaro. Aunque cree, aunque esté muerto, vivirá. Y sabes, Marta, tú, que es cuando le habla en el versículo 26, y tú, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tú me estás hablando de eternidad, Marta. Sí, tú resucitarás, Marta. Tú resucitarás en el día posterior, pero hoy, la resurrección va a tener efecto en Lázaro. Hoy, Lázaro va a resucitar. Y esto es increíble, porque Jesús rompe totalmente los esquemas de la propia Marta. Todos creían en una promesa futura que estaba por venir, pero aquel que iba a hacer la promesa futura ha venido al presente de esa persona, al presente de Marta y al presente de tu vida y de la mía, para decirte, ahora es el momento en el que el yo soy está contigo. Y yo tengo control y cuidado de la vida de cada una de las personas que están en este lugar. Yo tengo cuidado de ti, de tu familia, de tus hijos, y yo soy la resurrección y la vida. Aquel que esté muerto, vivirá. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo que es importante que cada uno de los que estamos aquí podamos hallar ese descanso sobre todas las cosas en la persona de Jesús. ¿Sabes? Podemos descansar en la presencia de Dios, que está bien, es bueno, podemos descansar en su voluntad, podemos descansar en las promesas, pero sobre todo debemos descansar en una persona. Porque, ¿sabes? Cuando tú y yo tenemos un problema, cuando tú y yo estamos enfermos, no buscamos un libro de medicina. Buscamos un médico. Cuando tú y yo tenemos que ir a un juicio, no buscamos un libro de derecho, buscamos un abogado. Y cuando tú y yo estamos mal espiritualmente, necesitamos la Biblia, pero sobre todo necesitamos a la persona que se revela en medio de esa palabra. Amén. ¿Sabes? Podemos descansar, creer en una promesa, creer en una cosa, creer en la presencia, pero sobre todas las cosas tenemos que creer que Jesús es el que está en nosotros. El mayor consuelo que un creyente puede tener es el consuelo en la persona de Jesús, el saber que Jesús está en nuestra barca, que Jesús está en nuestra vida, que Jesús quiere tener cuidado de nosotros y que en medio de todas las circunstancias tenemos aquel que es la resurrección y la vida. Jesús no solamente murió por nosotros venciendo el pecado, sino que resucitó venciendo a la muerte. Y si alguien resucitó y venció a la muerte, yo creo que podemos tener descanso. Si alguien venció a lo único que el ser humano no puede vencer,
nuestra vida puede tener descanso en Él. Y sabes, Marta le dice, ¿crees esto? Y dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En otras palabras, le cambia un poquito de tema, ¿no? Sí, yo sé que sí, pero yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú eres el enviado, pero todavía la fe de Marta no está entendiendo lo que Jesús quiere hacer. Y sabes, dice que él continúa y Jesús llora ante la tumba de Lázaro, porque él va allí y ya le dice, no, ¿dónde está mi amigo Lázaro? Y los judíos le dicen dónde está. Incluso hay algo que quiero también destacar, que dice, entonces al verla llorando, porque María está hablando con Jesús, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? En otras palabras, Jesús se conmueve ante el sufrimiento de María y de Marta. Y yo ya estoy acabando, pero quiero decirte algo, y es que Jesús se conmueve de sus sentimientos, de cómo ella está, de cómo se encuentran los hermanos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Jesús no es reacio a cómo tú te sientes. Jesús sabe perfectamente cómo tú te sientes. Amén. A Jesús le importa cómo tú te sientes. Le importa cómo tú eres, pero le importa tus emociones. A Jesús le importa si estás sufriendo, si estás llorando, si estás triste, le importa si estás alegre, si estás contento, le importa tus sentimientos, le importa cómo te encuentras emocionalmente. Le importa. Porque Él realmente te ama y es algo que tenemos que constantemente recordarnos. Yo creo que, al menos a mí me pasa, que hablamos de muchas cosas, pero lo que más se nos olvida, o al menos a mí lo que más se me olvida es recordar que Dios me ama. Amén. Que Dios me ama. Que Dios tiene el control de las circunstancias, que Dios cuida de mí, que yo puedo hallar descanso, pero que Él ama mi vida. Él ama mi persona. Él ama todo mi ser y Él ama todo tu ser. Él te ama a pesar de cómo tú eres, a pesar de cómo yo soy. Y Él ama y anhela que te vaya bien, que estés bien delante de Él, que estés bien delante de su presencia. Y sabes, Jesús llora y se conmueve ante el sufrimiento de sus amigos, pero ya llega el momento clave de la historia. Y es que llega Jesús en medio de todas esas circunstancias, en medio de los judíos que decían que lo criticaban porque no estuvo en el momento correcto. Él llega y Jesús, con toda tranquilidad, dice, levantad, mover la piedra. Y ya ahí pues dice, no, pero ya hace 4 días que está muerto. No, levantad y moved esa piedra de ahí. Y en ese momento Él ora, la presencia de Dios está en ese momento. Él hace esa oración que Marta quería, Él ora y la voluntad de Dios se hace y Jesús hace que Lázaro resucite. Amén. Y cuando Lázaro resucita es cuando vemos todo el cumplimiento de esto, porque ¿sabes qué es lo que le dice Marta cuando termina la historia? Ya acabo. Dice, no, es que hace ya 4 días que está muerto, ya no hay esperanza para mi hermano Lázaro. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Yo creo que es lo que más le falta a tu vida y a la mía en este tiempo. Debemos de creer para ver la gloria de Dios. Amén. ¿Sabes? La gloria de Dios está constantemente. La gloria de Dios no es algo místico, no son rayos, no son aureolas. La gloria de Dios es la acción de Dios constante en cada uno de nuestras vidas. Y lo único que necesitamos para que Jesús obre es un poco de fe. Es un poco de fe. La Biblia nos dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Cuántos han visto un grano de mostaza? Un grano de mostaza es nada. No es nada, es que casi ni se ve. Pero si tuviéramos esa poca fe, veríamos los milagros que vemos en la Biblia. Aleluya. Y sabes, yo quiero dejarte simplemente con esto. Debemos, en medio de nuestras circunstancias, olvidarnos un poquito de cómo nos encontramos en ese momento, hacer la voluntad de Dios, pero saber que descansamos en aquel que al final hace el milagro. Amén. Y si hallamos consuelo, si hallamos descanso en Dios, aun en medio de la muerte, aun en medio del dolor, aun en medio del sufrimiento, nunca dejará de haber esperanza.